Por tanto, a lo mejor aquí es el nombre. ¿Usted ha intercambiado algún correo electrónico con él? No. En el que se hablara de una estrategia para cerrar con vehículos las calles adyacentes a los colegios. No, estoy absolutamente convencido que yo no he intercambiado ningún correo, no solo con él, sino con ninguna persona, ni he tenido ninguna conversación sobre esta cuestión. Que se le exhiba, por favor. Creo que lo tiene indicado el oficial. Correcto. A ver, por favor, si le podemos escribir el correo. ¿Ve usted ese correo? Sí, yo es la primera vez que veo ese correo. Sí, pero ese correo está intercambiado con usted, ¿no? ¿Intercambiado? ¿Cuál es el concepto de intercambiar? No sé si es que se lo envía usted a él o él a usted. Eso lo tiene que decir usted. Yo creo que pone de para. Yo lo recibo. Sí, yo no lo envío. Bueno, pero usted lo recibe. Bueno, lo leo aquí. Pero eso le estoy diciendo. Yo no lo leo bien porque no alcanzo desde aquí a verlo con claridad. Pero ahí recibe usted un correo de un tal Strubell. Xavi o Miquel. Xavi Strubell. Xavi Strubell. ¿Sabe quién es? No sé quién es. Recibe un correo de él en el que se habla de la posibilidad de articular una estrategia para cerrar con vehículos las calles adyacentes a los colegios, como lo que se hizo con los tractores, más o menos. Sí, lo estoy leyendo. ¿Sí? Es la primera vez que veo ese correo. No recuerdo haberlo leído antes, estoy seguro. Es de fecha 28 de septiembre, 3 días antes. Sí, lo he leído. Que no tiene ninguna respuesta mía, pero en cualquier caso creo que hubiera sido muy interesante llamar como testimonio a Xavi Strubell para que el Ministerio Fiscal lo pudiera entrevistar. Bueno, pero lo recibió usted. Perdone, no quiero ser impertinente. Hay WhatsApps que se han enviado que han comprometido la dignidad y el buen nombre del presidente de esta sala y es evidente que, por lo que él ha dicho, él no sabía nada de esos WhatsApps. Con lo cual, estamos ahí. Insisto, yo creo que si hubiera sido oportuno, si el Ministerio Fiscal considera que ese correo es relevante, pues llamar a Xavi Strubell. No, yo le pido una explicación acerca de ese correo. Es que lo la explicación es, lo acabo de ver ahora, yo no lo leí. Es más, creo que ese correo, supongo que ha salido de la petición que hizo el instructor para acceder a mis correos electrónicos. Supongo que en ese informe se podrá detallar si ese correo fue abierto o no. En el peritaje, ¿no? Yo creo que sería una buena información porque seguro que se podrá comprobar que ese correo no fue abierto ni leído por mí. Porque, repito, es la primera vez que lo veo. Bueno, pues no hay más preguntas, señor. Muchísimas gracias, señor fiscal. ¿Va a responder usted a las preguntas de la Abogacía del Estado, verdad, señor? De la Abogacía del Estado, sí. Cuando quiera, por favor. Sí, con la venia, excelentísima sala. Buenas tardes, señor Sánchez. Buenas tardes. ¿Me puede contar cuál era su relación con el señor Puigdemont y otros miembros del Gobierno de esta legislatura en el periodo acaecido en el ejercicio 2017? Relación personal. La relación, como usted la defina. Bueno, yo al presidente Puigdemont yo lo conocí cuando él era alcalde de Girona. Yo era adjunto al síndic de Greuges y el defensor del pueblo en Cataluña y ahí conocí a Carles Puigdemont y posteriormente, cuando yo me incorporé a la Asamblea Nacional, él era el presidente o fue posteriormente presidente de la Asociación por los Municipios por la Independencia, AMI, y ahí establecimos una relación personal que era buena y sigue siendo buena. ¿Tuvo usted con el señor Puigdemont o con otros miembros del Gobierno reuniones acerca de la celebración del referéndum? No. A excepción de 2 reuniones, creo, que se celebraron en el Parlament de Catalunya bajo el auspicio del Pacte Nacional pel Referèndum, que agrupa centenares o miles de entidades y que la Asamblea era una más de ellas y que fuimos convocados, creo, si la memoria no me falla, en un par de ocasiones, una final del 2016
y otra antes o a lo largo del primer cuatrimestre del 2017 a una reunión donde asistimos un centenar de personas, los que ostentaban la responsabilidad en los principales sindicatos, grupos empresariales, entidades culturales, partidos políticos, todos favorables al derecho a decidir y a la consecución de un referéndum acordado para decidir el futuro político de Cataluña. Cuando ustedes tenían o convocaban manifestaciones, ¿tenían relación con algún responsable del Gobierno del Gobierno catalán, para ordenar o coordinar este tipo de manifestaciones? No, del Gobierno era una cuestión protocolaria con el consejero de Interior y normalmente las relaciones que teníamos habitualmente, como creo que antes he comentado, era con los servicios de seguridad policiales, donde teníamos unas reuniones durante 2 o 3 o 4 semanas anteriores a las grandes movilizaciones para garantizar que las afectaciones a la circulación fueran lo mínimo posibles y que todo funcionara bien. Y en algunas manifestaciones del 11 de setembre sí que hacíamos una visita institucional siempre tanto al presidente de la Generalitat como a la alcaldesa o al alcalde de la ciudad donde se celebraba la manifestación para invitarles a participar y para pedirles el apoyo de la administración que ellos presidían para que todo pudiera funcionar de manera adecuada. ¿Me puede explicar un poco con más detalle a qué se refiere usted con relación protocolaria con el consejero Font o con el consejero de Interior? Sí, no, concretamente no era con el conseller Forn. Concretamente yo ahora pensaba en el conseller Jané. Pues cuando hubo, creo que fue el 11 de septiembre del 2015, si la memoria no me falla, y del 2016, que fueron las 2 primeras grandes manifestaciones que como presidente participé, como presidente de la Asamblea participé, pues yo hice una llamada al conseller de Interior para decirle, conseller, vamos a hacer la diada como cada año, la tenemos prevista hacerla en unas determinadas calles y te pido que por favor comuniques a los mandos del Cuerpo de Mossos d'Esquadra pues que establezcamos la relación para garantizar el buen funcionamiento. Y al cabo de pocos días recibíamos una llamada pues del comisario responsable de esa área o de la persona que se considerara por parte de la policía que tenía que llevar esa responsabilidad. Y eso mismo lo hacíamos con el alcalde o la alcaldesa de las localidades donde se iba a celebrar la manifestación. Recuerdo que en el 2016 la diada se celebró simultáneamente en 5 localidades: Berga, Salt, Barcelona, Lleida y Tarragona. Yo fui a visitar a los 5 alcaldes o alcaldesas de esas localidades, algunos independentistas, otros de partidos políticos que no lo eran, del Partido Socialista concretamente, tanto en Lleida como en Tarragona. Fui recibido por ellos y hubo una colaboración espléndida, porque lo que se trata es de poder garantizar que la ciudadanía nos manifestemos con máxima normalidad, ejerciendo los derechos, y la colaboración entre administraciones y entidades que convocamos manifestaciones tiene que ser fluida. Y así lo ha sido y yo lo he agradecido siempre. Bien. Siendo protocolaria entonces esa relación, sin embargo, el día 20 de septiembre el consejero Forn y usted intercambiaron 8 llamadas, de las cuales solo 4 fueron efectivas, consiguieron hablar. ¿Esto se entiende como una relación protocolaria? Bueno, creo que a la mañana he respondido. Creo que he dicho, y si no lo digo ahora, que por la mañana el conseller Forn, sobre las 12 del mediodía, me pidió si podíamos, con nuestro servicio de orden, ayudar al buen funcionamiento de esa concentración y garantizar ese pasillo. Y yo creo que yo le correspondí cuando el pasillo estuvo garantizado. Creo que yo le devolví una llamada diciendo, conseller, ya está hecho. Y después, posteriormente, por la tarde, yo creo que le manifesté mi preocupación
cuando yo tuve conocimiento de que en vehículos que no estaban siendo custodiados por la Guardia Civil ni por los Mossos d'Esquadra habían armas. Y yo quise trasladar esa responsabilidad porque me superaba de mucho como persona que no tiene ninguna responsabilidad en temas de seguridad. Creo que fueron, sí, 4 llamadas, quizá 8 intentos, pero ya se sabe que no siempre que uno llama le responden. Vamos al día 20 de septiembre. Esta mañana usted nos ha relatado que el teniente de la Guardia Civil que estaba allí presente le comentó por la mañana que había 2 vehículos y le pidió que hiciera sus servicios de orden de la manifestación un espacio, que garantizara un espacio para los vehículos oficiales de la Guardia Civil. ¿Es así? Sí, es así. ¿Por la mañana se hizo ese espacio? ¿Se garantizó ese espacio de seguridad a los vehículos de la Guardia Civil? No, de hecho, perdone que puntualice, no era bien por la mañana, era a la 1 del mediodía. Y a la 1 del mediodía había ya una tal densidad de concentrados que yo manifesté que yo no me veía capacitado para que se pudiera ganar ese espacio para desplazar a esos miles de ciudadanos de lo que era el vial donde se debía transitar esos vehículos, ¿no? Y creo que también he manifestado esta mañana que esa era una opinión, no era una imposición, y que era una opinión que fue compartida tanto por el propio teniente de la Guardia Civil como por los responsables del cos de Mossos d'Esquadra, como las declaraciones suyas ante la juez Lamela lo dejan bien claro. Es decir, no hubo una negativa, no hubo, como algunos han querido explicar, una imposición por mi parte, sino una consideración de decir yo no me veo capacitado, no sé cómo voy a desplazar, cómo vamos a desplazar los voluntarios que no son profesionales, que no es un ejército disciplinado, que no es un cuerpo regular, que son gente que colabora voluntariamente para garantizar el buen funcionamiento de un acto público, de una manifestación, de un concierto. No vamos a tener fuerza para desplazar a esas miles de personas a un espacio que estaba ya densamente ocupado, con lo cual el problema es que no había espacio donde desplazar a esa ciudadanía. No me refería a la petición que le hicieron de ampliar el pasillo para que transitaran los vehículos, sino a la petición que se le hizo por la mañana para que garantizaran un espacio de seguridad a los vehículos que estaban estacionados. Yo creo que estábamos, que yo recuerde, la petición era la misma. La petición era desplazarlo todo para poder que entraran vehículos con los detenidos y que pudieran salir los vehículos de la Guardia Civil. Dígame, hasta las 10 de la mañana, que es cuando ustedes comunicaron ya de facto la realización de la manifestación, no pidieron autorización, comunicaron de hecho que estaban manifestados. Hasta esa hora no recibió ninguna llamada del señor Forn, por ejemplo, ni de ningún otro responsable del Gobierno pidiéndoles que disolvieran esa manifestación ilegal. No recuerdo que tuviera ninguna llamada, pero creo que, si no me equivoco, las manifestaciones se comunican, no se solicitan para autorizar. Y eso es lo que hicimos, y lo hicimos de la manera tan rápida como era posible, ¿no? Y después, cuando se comunicó, pues ya se comunicó cuanto antes, creo que esa mañana también lo he comentado, y a partir de ahí ya fue fluida esa relación. Usted, como experto organizador de manifestaciones, sabe que se requiere una antelación precisamente para organizar los servicios de seguridad y de orden público en los que se tienen que desenvolver estas manifestaciones, ¿no? Sí. Primero, yo no soy experto en manifestaciones. Mi actividad profesional no tiene nada que ver con organizar manifestaciones. Pero, en cualquier caso, soy conocedor que hay una previsión temporal, pero creo que esta mañana ha quedado expuesto que esa manifestación, esa concentración, era sobrevenida por unos hechos y que, en mi opinión, hoy aquí, seguro que no es una opinión
injusta, pero es una opinión, es la mía, el derecho a manifestación prevalecía a una petición administrativa porque la voluntad era de colaborar, ¿no? El sentido de la protesta era hacerlo el mismo momento en que se estaba produciendo el acto de entrada y registro. Esa era la voluntad para ejercitar el derecho a la protesta, con lo cual era materialmente imposible querer mantener ese derecho a la protesta con hacer los trámites administrativos con la antelación necesaria, que creo que son 48 horas, si la memoria no me falla. En caso de extraordinaria necesidad, 48 horas. En caso normal, 10 días. ¿Se pudo constituir un dispositivo adecuado de seguridad y para garantizar tanto el orden público, la seguridad y la movilidad en el entorno del lugar donde estaban concentrados? Yo no, de seguridad, yo no soy ni competente ni es mi tema. Yo sé que ahí habían Mossos d'Esquadra, había Guardia Urbana, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el Departamento del Interior tienen una larguísima experiencia para trabajar en concentraciones y manifestaciones, muchas de ellas ni tan solo comunicadas, y creo que eso es lo que hicieron. En nuestro caso, nuestra labor, repito, no era de seguridad, era de servicio de orden para facilitar al máximo la comunicación con los responsables de seguridad. Bien. Vamos al día 1 de octubre. ¿Sabía usted que el Tribunal Superior de Justicia, bueno, lo conocemos por las preguntas anteriores, había ordenado, sabía que el TSJ había ordenado impedir que se celebrara el referéndum, que se abrieran los centros, y que había dado órdenes, las órdenes correspondientes a los Mossos d'Esquadra y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que adoptaran medidas para impedir la apertura de los centros? Sí, he dado respuesta al Ministerio Fiscal. ¿Tuvo usted, conoce quiénes constituían el movimiento Escuelas Abiertas del que nos ha hablado antes? No, no en concreto. Sé que eran mayoritariamente asociaciones de padres y madres de escuela, de la comunidad educativa en general, y esa era el núcleo de personas que estaban impulsando esa iniciativa de escuelas abiertas. Por comunidad educativa, ¿usted entiende padres, madres y profesores? Y alumnos. Y alumnos. ¿En los centros educativos se tenía conocimiento de este movimiento? Sí. Y eso lo digo yo como padre de 3 hijos que iban a escuela, y en esas escuelas había una actividad en parte de la Asociación de Madres y Padres y en parte de alumnos, en el caso de institutos, donde se promovían actividades de todo tipo, lúdicas, festivas, durante ese fin de semana. Sí. O sea, que era conocido para los, por ejemplo, responsables de los centros, los directores de los centros, el objetivo, lo que pretendía este movimiento. Yo ahí ya no puedo derivar. O sea, eso ya es una suposición. No puedo responder a esa pregunta con seguridad. ¿Sabe si, con carácter general, en los centros públicos se permitió la realización de estas actividades que solicitaban el movimiento Escuelas Abiertas? Bueno, es que esa actividad no estaba prohibida por no estaba afectada por ninguna decisión judicial. Con lo cual supongo que cada centro educativo, cada centro escolar, con sus mecanismos que le caracterizan de autogobierno, porque los centros educativos en Cataluña tienen una cierta autonomía en el funcionamiento, pues decidieron autorregularse en actividades como hacen esas escuelas en muchos fines de semana, con actividades lúdicas, deportivas, culturales para los alumnos y para sus familias, o incluso actividades abiertas al barrio para que esos espacios sean también de referencia cultural, no solo para las familias que asisten a esas escuelas, sino para toda la comunidad en un sentido amplio. Con lo cual, no había ningún motivo
para imaginar que no se debía permitir esa actividad. Es más, creo que antes lo he dicho, el escrito del Tribunal Superior de Justicia viene a modificar de manera muy significativa un escrito anterior de la Fiscalía, donde sí que se instaba a que las escuelas fueran cerradas el viernes a partir de que finalizara el horario escolar. Ese era un primer escrito y la decisión de la juez fue cambiar en 180 grados esa serie de determinaciones que la Fiscalía planteó, y una de ellas, no la única, pero una de ellas, muy importante, es que los centros podían estar perfectamente abiertos incluso el 1 de octubre, y lo único que pedía es que no se utilizaran para organizar el referéndum, pero no decía nada de prohibir otras actividades. Y la segunda, y muy notoria, es que mientras la Fiscalía impedía que hubiera concentración de personas en un radio de 100 metros de los centros que se habían preestablecido como votación, la juez determinó que no había ningún impedimento y que no había ningún límite, ningún perímetro que impidiera la concentración de personas para el propio día 1 de octubre. En alguna de las indicaciones que usted retuiteó y que emitió el Movimiento Escuelas Abiertas, precisamente una de las recomendaciones era realizar actividades y, si podía, era quedarse a dormir en los centros la madrugada del día 30 para que estos estuvieran ocupados el día 1. ¿Es así? En algunos casos era así, en otros casos no era así, que hubo pernoctación. Bueno, sí, la pregunta era si era posible y si era esa la recomendación. En algunos casos esa era la recomendación, en otros casos no era esa la recomendación. En otros casos había gente que decía vamos a las 5 o a las 6 o a las 7 de la mañana a hacer cola para ya poder ir a votar. Sí. Bueno, de hecho, la indicación, no sé si lo recordará usted, era la indicación que estuvieran desde las 5 de la mañana. No recuerdo con precisión el margen horario. Otra de las indicaciones, y probablemente usted también la compartiría, era que en aquellos centros donde hubiera presencia policial se hiciera resistencia. Es cierto que se decía que se hiciera resistencia pacífica, ¿es así? No recuerdo con precisión, pero si usted me pregunta en mi opinión, sí, yo creo que el derecho a una pasividad, una resistencia no violenta, es un acto de protesta legítimo y pacífico, y eso no tiene que conllevar ningún tipo de violencia por parte de la autoridad policial. Ustedes eran conocedores de la orden que tenían Mossos d'Esquadra y fuerzas y cuerpos de seguridad de impedir la apertura o, en su caso, proceder al cierre de los centros de votación, puesto que eran variados. Esa resistencia que ustedes indicaban, recomendaban, o que se indicaba en estas indicaciones, valga la redundancia, de, por ejemplo, el Movimiento Escuelas Abiertas, esa reacción, esa resistencia, ¿a qué se suponía que era? Bueno, yo no sé, no voy a suponer, ¿no? Pero yo tengo... No suponga. Cuénteme usted qué resistencia pensaba que usted que tenía que hacerse. Pues mire, yo creo que ahí es muy importante la actitud policial con la cual se acerca para garantizar unas determinadas normativas, ¿no? Hay unos informes, unos datos que están en el sumario por parte de la Guardia Civil, por parte del Cuerpo Nacional de Policía y por parte de los Mossos d'Esquadra. Yo creo que es muy ilustrativo y que nos dice mucho de qué ocurrió el 1 de octubre, ¿no? Resulta que en esos informes uno puede descubrir que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra incautó 434 urnas, 434 urnas, y no hay ninguna imagen de violencia. Y que el Cuerpo Nacional de Policía incautó 152 y la Guardia Civil 42. Y que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra clausuró, cerró, dando cumplimiento a la normativa del Tribunal Superior de Justicia, alrededor de 400 colegios electorales, mientras que el Cuerpo Nacional de Policía lo hizo en 51 ocasiones y la Guardia Civil en 50. La pregunta es, ¿dónde hay mayor eficacia? Pues bueno, probablemente métodos policiales de mediación, de interlocución, de diálogo, facilitan
determinadas situaciones. Yo creo que esos son datos que están ahí, que son visibles y que son conocidos, ¿no? Yo creo que eso es un elemento fundamental. Ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias a la Abogacía del Estado. Tiene la palabra ahora la defensa, salvo que alguna de las defensas quiera formular una pregunta. Con la venia de la excelentísima sala. Señor Sánchez, por favor, solamente una pregunta. ¿Usted durante el año 2017 en alguna ocasión se reunió con la señora Forcadell? Durante el 17 no tuve ninguna reunión con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Probablemente, si coincidimos, fue en el marco de esa reunión del Pacte Nacional pel Referéndum, que no sé si ella estaba presente, pero más allá de ahí no hubo otra reunión. De acuerdo, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de algún otro letrado? Con su venia, señor presidente. ¿Se reunió en alguna ocasión con la señora Bassa? Perdone, no, tampoco, y creo que en este caso la consellera de Treball no asistía al Pacte Nacional pel Referéndum, o sea que creo que ni en esas circunstancias me encontré con la consellera Bassa. Gracias. Ninguna más. Gracias. ¿Otra pregunta por parte? Sí, con la venia de la sala. Quisiera exhibirle 4 documentos al acusado. En este caso son documentos gráficos en los que aparece él. ¿Se los ha indicado usted con anterioridad al oficial? Me temo que no, porque han ido al hilo del interrogatorio del Ministerio Fiscal, pero creo que va a ser sencillo. De la documentación anexa al escrito de defensa de esta parte, el documento 86. ¿Lo tiene localizado? 86. Ha dicho 86. Documento 86 que se acompañaba al escrito de defensa. Sí, ¿Es un vídeo? Es un vídeo muy corto, sí, señoría, en que aparece el... Mire, exactamente qué es lo que quiere preguntarle para ver la... Aparece el acusado. A partir del vídeo, ¿qué es exactamente lo que quiere preguntarle? Que nos dé explicación de... Es un momento en que él sale de la consejería a través de un pasillo, que nos explique cuál es el objetivo de ese pasillo en ese momento y qué es lo que venía de hablar dentro de la consellería. Pregunta, para responder a este interrogante, ¿necesita usted ver el vídeo? Sí, porque está ubicada el horario en concreto en que aparece el acusado y la imagen en concreto. Que es muy corto, señoría. Es que desconocía la pregunta, con lo cual no sé si necesito ver el vídeo para la pregunta. Bueno, de todas formas, si es un vídeo corto, sí, póngalo. Sí, señoría. Sí. No sé si son... ¿Perdón? ¿Son 3 minutos? Sí. Luego tengo otros que duran unos segundos solo. No, mire, vamos a hacer una cosa. Incluso vamos a fijarlo ya como pauta de trabajo para el desarrollo del interrogatorio y de las sesiones venideras. Hemos observado que el letrado del señor Sánchez pide la exhibición de 25 vídeos. En el escrito... No. El letrado, que es previsor, sí. Le facilita al funcionario un montón de para vídeos el interrogatorio. por si acaso deberían ser enseñados. No sufra el tribunal que no los voy... Se refiere al interrogatorio. Para el interrogatorio señala usted 25 vídeos. No. Yo le facilito al funcionario, en previsión del interrogatorio, un montón de documentos para que los pueda buscar, pero de estos documentos voy a pedir la exhibición de 2 o 3 documentos. Lo que les quería decir, y ya fijamos la pauta metodológica, es lo siguiente. El tribunal va a dedicar la parte del desarrollo de la prueba documental, va a dedicar el tiempo que sea indispensable para el visionado de todos aquellos vídeos que sean estratégicos desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de las acusaciones. Pero querríamos centrar precisamente en esta fase de proposición de la prueba documental la exhibición de todos esos vídeos por un elemental sentido de la ordenación del procedimiento. Esto no es obstáculo para que, si en relación con una pregunta concreta, si me dice, mire, es que esa respuesta está absolutamente condicionada
a la exhibición del minuto de vídeo donde se produjo exactamente esa secuencia, entonces procederíamos a exhibirlo. Pero repito que desde la perspectiva del principio de contradicción que ha de filtrar todo el material probatorio que la Sala va a incorporar a la apreciación en conciencia, evidentemente va a ser infinitamente mejor para todos un visionado conjunto de todo el material videográfico del que disponemos. Si ahora empezamos a formular preguntas, reitero, si es indispensable para que usted no sufra indefensión, lo hacemos. Pero creo que algunos de estos vídeos podrían, incluso en algún momento, hasta exigir su reproducción en la etapa documental, con lo cual los tendríamos que ver 2 veces. Es básicamente un deseo de ordenación. Repito que es el criterio de la Sala proceder al visionado de todos los vídeos de forma sucesiva o de aquellos vídeos que resulten indispensables desde la perspectiva de su pertinencia y desde la perspectiva de aquello que se quiera acreditar. Porque saben también todos los letrados que el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al tribunal tomar por sí, examinar por sí los documentos, por supuesto todos los que se han filtrado por el principio de contradicción, y también las piezas de convicción. Entonces, insisto que vamos a tratar de no derivarnos durante la fase de interrogatorio, de ahí mi insistencia, de lo que es eso, formulación de preguntas y respuestas. Entonces, después de esta indicación, que reitero que es una pauta metodológica para que ordenemos adecuadamente el desarrollo del proceso, le vuelvo a reiterar. ¿Usted cree que es indispensable que veamos el vídeo de 3, de 5 o de 10 minutos, si es menester, para formular una pregunta al señor Sánchez? Sí, señoría, porque son 1, 2, 3, 4 vídeos. Este primero tiene 3 minutos, los demás son de 1 minuto cada uno. Y exactamente sobre cada uno de los vídeos. Aisladamente, señorías, aunque en la fase de prueba documental nos podamos pasar 3 meses viendo vídeos. No vamos a estar 3 meses viendo la prueba documental. Entonces, es necesario que estos vídeos, estos en concreto, no digo otros, digo estos en concreto, se introduzcan en el plenario bajo el principio de contradicción, de manera que los acusados, en este caso, puedan dar explicación de aquello que se ve en los mismos y puedan dar su interpretación. Entre otras cosas, alguno de los vídeos... Estamos usted y yo de acuerdo. Estamos usted y yo de acuerdo porque he excepcionado de esa pauta metodológica general aquellos casos en los que tiene que hacer una pregunta en la que el visionado del vídeo sea sine qua non. Pero por eso le estoy preguntando qué pregunta es, por favor. Porque igual resulta que estamos hablando de este tema y el señor Sánchez me dice no necesito para contestar a esa pregunta ver el vídeo. ¿Qué pregunta es exactamente la que quiere formular? El documento 86 se trata de un vídeo en que aparece el señor Sánchez saliendo de la Consellería de Economía a las 22 y pico de la noche por el pasillo de voluntarios. Y ese dato hasta ahora está acreditado. ¿Cómo? Ese dato hasta ahora está acreditado por sus propias manifestaciones, que entró, que salió del pasillo, que él mismo a través de los voluntarios. ¿La pregunta exacta cuál sería? Sí, ¿cuál era él salía en ese momento de la Consellería? ¿Qué es lo que había hablado en ese momento con los responsables de seguridad que estaban dentro de la Consellería? Y para saber qué es lo que había hablado, ¿usted cree que es necesario exhibir que venía de un pasillo? Sí, porque lo que se está diciendo en el vídeo ilustra cuál era el contenido de la conversación. Si yo no le pongo el vídeo, no puede saber lo que estaba hablando. Usted recuerda, necesita ver el vídeo. No hay ningún problema. No tengo opinión porque no sé de qué va el vídeo, con lo cual creo que sí que requiero el vídeo. De verdad, o sea, no... Correcto, ponga el vídeo. Pocs minuts s'ha acabat ja l'escorcoll i el que faltaria ara és que pogués marxar la policia, la Guàrdia Civil, que encara està en el Departament d'Economia. Allà hi tenim el nostre company Lluís Pujol. Quina és l'última hora, Lluís? ¿Puede subir el volumen, si está amable? No tiene posibilidad. d'Economia, on s'ha ajuntat durant tot el dia aquests milers de persones
davant de l'escorcoll que la Guàrdia Civil ha estat fent durant tot el dia al departament. L'escorcoll, pel que sabem, ja s'ha acabat i ara mateix els voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana han fet un cordó per separar la gent perquè els Mossos d'Esquadra puguin entrar a donar cobertura a la sortida dels agents de la Guàrdia Civil que han estat fent l'escorcoll. Com sentiu, tota l'estona és amb càntics a favor del referèndum, a favor de la democràcia, i ara mateix el Passi Bé, que ja s'ha fet com un lema aquests dies. En aquest cordó hi ha diputats del Parlament de Catalunya, hi ha el president de l'Assemblea Nacional, hi ha Francesc Homs també, hi ha gent de la cultura que està fent companyia a aquests milers de persones que han volgut aquí a fer veure la seva repulsa a l'actuació judicial d'avui. En qualsevol moment s'espera que entrin els Mossos per enretirar a la Guàrdia Civil, que encara és dintre del Departament d'Economia. Aquestes són imatges en directe. Hem vist un pla dels voluntaris de l'ANC i també gent vinculada a l'organització d'aquesta manifestació. Alguns, com deia el nostre company Lluís Pujol, diputats, gent de la cultura, que s'han prestat voluntaris per fer aquest cordó per facilitar la sortida dels agents de la Guàrdia Civil, que en un moment o altre sortiran perquè s'ha acabat ja l'escorcoll al Departament d'Economia. Estan fent aquest cordó perquè es pugui sortir, per garantir la seguretat de la Guàrdia Civil, perquè efectivament no hi hagi aldarulls, perquè sigui de la millor forma possible, que és de la forma pacífica, lògicament, i per tant en un moment o altre veurem doncs com surten d'aquí la Guàrdia Civil. Serà d'aquí uns minuts, segur, nosaltres hi anirem en directe, però en aquests moments donem també prioritat al que han estat les altres informacions del dia. Tornarem a Rambla Catalunya de seguida, però fem una ullada a la resta de notícies del món. Señor Sánchez, el vídeo es una retransmisión en directo en aquel momento que hizo un canal de televisión, aparece a las 22:19 si no recuerdo mal, sale usted por el pasillo de voluntarios y lo que explica la televisión en ese momento es que el pasillo está dispuesto para que entren los Mossos a ayudar a salir la comitiva judicial. Usted sale de la Consellería, había estado hablando en ese momento con los responsables dentro de la Consellería, con los responsables policiales. Sí. Un momentito, señora letrada. Hemos visto el vídeo con suma atención y estamos dispuestos a ver todos los vídeos que sean necesarios. Pero reconózcame que para preguntarle al señor Sánchez si salía de la consejería y si pasó por el pasillo y qué es lo que había negociado o hablado con los Mossos, no era indispensable ver el vídeo. Pero lo hemos visto con sumo agrado, ¿eh? Venga, conteste, por favor. Eran las 10:15 de la noche y efectivamente ese era el momento donde se nos había dicho que era posible que la comitiva judicial finalizara y se nos había pedido que hiciéramos ese pasillo para que los Mossos d'Esquadra pudieran entrar por el pasillo, hacer dentro del pasillo otro pasillo y garantizar la salida de la comitiva judicial. Esa era la propuesta que se nos había hecho desde los Mossos d'Esquadra para mantener el pasillo tantas horas a lo largo del día y esa era nuestra disposición y nuestra voluntad, ¿no? No se ven las imágenes, pero a muy pocos metros de ese pasillo es donde estaban dispuestas las unidades policiales para entrar hasta la puerta del departamento para facilitar la salida de la comitiva judicial. ¿Por qué no ocurrió eso? Pues porque al cabo de pocos minutos la Guardia Civil me comunicó que no había finalizado aún las tareas de la comitiva judicial, que se iba a alargar
por un tiempo aún inesperado y a partir de ahí pues quedó todo en stand-by, ¿no? Pero aprovechando que hemos visto el vídeo, y yo creo que es relevante ver esas imágenes de absoluta normalidad, de ambiente festivo, donde no se aprecia ninguna tensión. Sí, ese dato lo había dado usted ya por la mañana, o sea que... De acuerdo, pero ya que hemos visto el vídeo, aprovecho para remarcarlo. Señora Letrada, ¿tiene otra pregunta? Sí, con la venia de la sala y esta vez quisiera exhibir 3 fragmentos de, no llega ni un minuto cada uno. No, pero si no es el problema de la duración. Si tenemos que estar una hora viendo el vídeo, lo vemos. Pero yo lo que quiero indicarle es exactamente en qué medida su pregunta está vinculada a unas imágenes. Porque son imágenes, en este caso, de las cámaras del interior, del vestíbulo de la consejería, donde aparece el señor Sánchez a determinadas horas en concreto. Estas imágenes no tienen audio, son solo imágenes de la cámara. ¿Y la pregunta exacta cuál es? La pregunta es que el señor Sánchez nos explique en ese momento en que se ven las conversaciones con la Guardia Civil, en cada hora en la que se pone el vídeo. ¿Se oyen las conversaciones con la Guardia Civil? ¿Cómo? ¿Se oyen las conversaciones con la Guardia Civil? No, ya he dicho, ¿O quiere usted preguntarle sobre el contenido de esas conversaciones? Sobre el contenido de las conversaciones y quién está presente, porque en las cámaras no tienen, es una cámara que está arriba y entonces no tiene audio, no se ve no se oye el contenido. ¿Usted tiene algún problema en contestar a la defensa cuál fue el contenido de esas conversaciones de la Guardia Civil y a qué hora se produjeron? Y así evitamos la exhibición. Si tengo capacidad de recordar y las imágenes a lo mejor me lo recuerdan, no tengo ningún inconveniente. ¿Necesita ver las imágenes? Sí, o saber las horas, pero sí, supongo que las imágenes ayudan a visionarlas. Venga, ponemos las imágenes, ponga las imágenes. Indíquele, por favor, mire, cuáles son. Está en anexos documentales de las actuaciones del tomo 10. El último archivo, que es pendrive folio 5740. El primero de las carpetas de consejería, que pone pendrive 1. ¿Sí? El último de los vídeos. Sí. Y nos vamos, solo por hacer 3 minutos en concreto, al minuto 20:56 del horario que se ve abajo a la derecha en la pantalla, que es la hora real de la grabación. No, 20:56, ¿eh? 20:56 a 20:58. Señora Letrada, tenemos un problema relacionado con la descarga del vídeo que tarda más de 3 minutos en descargarse. Le añade razones, insisto, invertiremos todo el tiempo que sea necesario para que usted pueda formular las preguntas en términos de que no quede nada que sea indispensable para la defensa del señor Sánchez en el tintero. Pero le vuelvo a insistir en la importancia que tiene si lo que usted quiere preguntar es sobre una hora y sobre el contenido de una conversación que, por definición, no oímos en el vídeo y que el señor Sánchez nos puede narrar. Repito, si usted quiere y considera indispensable, le esperamos. Pero, por favor, solo si lo considera indispensable. Sí. La defensa del señor Sánchez plantea que mientras se descarga él podría iniciar su interrogatorio. ¿Perdone? La defensa del señor Sánchez me plantea que mientras se descarga, como todos los 3 minutos son de este mismo vídeo, que mientras se descarga él podría iniciar su interrogatorio. Estamos esperando su intervención. Entonces, intente convencernos de que es indispensable, porque es que el juicio de pertinencia se basa en sus alegaciones. Sí, señoría, en las imágenes de la Cámara de la Consejería, y aparte piense que el señor Sánchez no es su cliente, o sea que intente convencernos de que es indispensable para la defensa del señor Cuixart. Lo que va a responder el señor Sánchez a través del visionado del vídeo, que es indispensable para la defensa de su cliente. Teniendo en cuenta, disculpe señoría, que en el escrito de acusación se trata al señor Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respecto del 20 de septiembre, exactamente se les atribuyen los mismos hechos y se les atribuye a los dos haber tenido el control. Pero en estas imágenes se les ve a los dos o se ve solo al señor Sánchez. En el último de los vídeos, que venga, vamos a poner un minuto, bueno, un minuto no. Ponemos el vídeo, sí. ¿Sí? 20:56 a 20:58.
Es 20:56 del horario que aparece abajo a mano derecha, que es el horario real de la grabación. 52. Que es la hora real de la grabación. ¿El señor Cuixart sale ahora o...? No. Venga, formule la pregunta. Sí. Señor Jordi Sánchez, ¿puede identificar a las personas con las que usted estaba hablando en ese momento? Sí, se percibe. Uno es un teniente de la Guardia Civil, el responsable era de seguridad de la comitiva judicial y está también, si no veo mal, la inspectora Teresa Laplana, responsable de los Mossos d'Esquadra. Recuerdo esa imagen porque creía que no recordaría porque hubo varias. Ese es un momento donde el teniente me pidió que le pudiera ilustrar sobre lo que sucedía fuera, porque él no había salido a lo largo de la jornada y yo regresaba de una entrevista, creo que era con una televisión que estaba en una plataforma y pude grabar una imagen de toda la multitud que estaba fuera de la concentración y es lo que le mostraba a él un poco para que él también pudiera comprender los argumentos de lo complejo que podía ser encontrar unos espacios distintos a los que disponíamos, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento relevante, ¿no? Y después yo creo que se aprecia, creo que lo he dicho esta mañana, la absoluta normalidad que se vivía dentro. No había ninguna sensación de tensión ni una relación tensa entre los responsables policiales, los profesionales que estaban del propio departamento y los que colaborábamos con el servicio de orden de la manifestación. ¿Recuerda usted si aquí en estas imágenes se ha visto algún empleado o empleada de la Consellería? Es probable que, ahora no me he fijado bien, pero es probable que hubo a lo largo de la jornada varias personas de la Consellería que estuvieron, porque siguieron trabajando y estaban presentes. Creo que estaban responsables de la Secretaría del conseller Junqueras y había otras personas que no identifico con el nombre, pero había personal, sin duda, de la Consellería. ¿Le consta a usted si estas otras personas que aparecen por el vídeo de Paisano eran Mossos d'Esquadra de diversas áreas? Es probable, no las conozco y no las puedo identificar, pero sí que había, creo que antes también lo he dicho, distintas personas de Mossos d'Esquadra o del equipo de mediación escoltas que estaban dentro del Departamento de Economía, de hecho en una estancia muy próxima al hall de entrada. Me voy ya al vídeo donde sí aparece el señor Cuixart. A las 00:57:30. La pregunta exactamente cuál sería, por favor. Cuando la pregunta es, en el momento en que aparecen ambos dos en el vídeo, ¿cuál es la conversación que mantienen a estas horas con el teniente de la Guardia Civil? Es indispensable
ver que usted aparece con el señor Cuixart y que tiene una conversación para que narre si la letrada lo está preguntando esa conversación? Yo no tengo opinión de si es relevante. Supongo que cuando la defensa del señor Cuixart lo sugiere, por algún motivo debe ser relevante, ¿no? Pero sí que es relevante ver, creo que ahí aparece ya el señor Cuixart, creo que está ahí, de espaldas, creo que lo... ¿O no? La pregunta es, ¿qué habló él con el señor Cuixart? ¿Qué habló con la Guardia Civil? ¿Cuál es la pregunta? Ambos con la Guardia Civil, señoría. Eran sobre las 00 horas. 005730. 0050, pues probablemente estábamos ya despidiéndonos, y creo que fue el momento en que el señor Cuixart ya se fue y abandonó. Nosotros ya habíamos hecho la desconvocatoria y en ese momento pues se fue tanto el señor Cuixart y al cabo de pocos minutos yo también abandoné. Y yo creo que esas imágenes, que yo no las he visto, pero sí que pueden ser relevantes porque se ve la cordialidad con la cual mantuvimos durante todo el rato esa relación entre los responsables de seguridad y los que habíamos convocado la concentración. Ninguna pregunta más, gracias. Muchas gracias. Al señor Pina. Sí, con la venia de la sala. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Mire, yo no voy a cansar, pero sí que le voy a pedir al tribunal, obviamente, que las 24 horas de las cámaras de seguridad son muy importantes y al hilo, aprovechando esta última pregunta, ¿recuerda usted si en esas cámaras de seguridad hay una cámara diferente que enfoca un despacho al lado? ¿Recuerda usted si se observa dialogando amigablemente con el teniente de la Guardia Civil e intercambiándose el número de móvil? Sí. Es una de las imágenes. Cuando yo me fui, le dije que yo no creía que no podía hacer ya nada más, ya no había ni los voluntarios y me puse a disposición de los Mossos d'Esquadra y de él también por si consideraba que había alguna otra actuación que podíamos colaborar para evitar que hubiera tensión y efectivamente yo le facilité un número de teléfono donde si él lo consideraba podía llamarme para garantizar esa fluidez y eso lo recogen esas imágenes, no sé a qué hora, pero debería ser sobre la 1 y poco. No tenía previsto empezar por aquí, pero ya que estamos, en sinceridad y ahora que está usted delante del tribunal que le tiene que juzgar, porque además esto usted y yo lo hemos hablado, viendo estas imágenes que ahora usted ha tenido oportunidad en 500 días de poderlas volver a ver y lo que usted nos ha relatado de la relación de cordialidad, especialmente con el teniente encargado de la seguridad, del orden, ¿le sorprendió la declaración o las declaraciones que hizo tanto en la Guardia Civil como ante la juez de instrucción 3, dicho teniente, respecto a lo que había ocurrido aquel día? Sí, porque fundamentalmente creo que no se corresponden ni las acusaciones del Ministerio Fiscal, ni algunas declaraciones, ni algunos informes con lo que yo viví y vivimos, yo creo, todos ese miércoles 20 de septiembre, ¿no? Yo creo que hubo una relación. Es cierto que la manifestación o la concentración generó unas expectativas que nunca habíamos imaginado, que eso generó pues una mayor dedicación para garantizar que todo pudiera funcionar, que hubo momentos de nerviosismo, pero todo era en un entorno donde nunca habíamos imaginado que pudiera haber situaciones de esa tensión como hubo cuando ya de madrugada hubo esa pequeña intervención policial. Nunca habríamos imaginado que tendríamos que proteger unos vehículos porque habría unos vehículos con armas largas. A pesar de todo, sí, yo nunca hubiera imaginado que de esas imágenes que se ven y que se pueden visionar y de las conversaciones que evidentemente quedan entre el teniente y mi persona y también entre las personas que estaban, se hubiera derivado una acusación que hace que lleve ya más de 490 días en prisión. Mire, tampoco tenía previsto empezar por aquí, pero como mi compañera Marina Roch ha mostrado un vídeo de TV3, y ya que tenemos, aunque yo creo que a estas alturas, dificultades idiomáticas las justas, permítame, y que le permito o le pido que haga de traductor, en estas imágenes, que son unas imágenes que le han traído a colación porque era un cordón de voluntarios para la salida de la comitiva judicial, he oído cómo la gente cantaba en viva voz una canción de La Trinca, que para aquellos que no lo sepan, que es
Passi bé y muchas gracias. En realidad esta canción, ¿qué significa Passi bé, muchas gracias? Y dedicado, supongo, ¿a quién? Bueno, esa es una canción de los años 70, inicios de los 80, de un grupo que era La Trinca, y que era es la típica canción que se utilizaba en la mayoría de las fiestas populares, fiestas mayores, cuando llegaba la hora de despedirse y sonaba esa canción y la gente la cantaba y dice, pues, vaya con Dios, ¿no? Es decir, passi bé. Y en una entrada y registro que se produjo, no sé si fue el 7 o el 8 de septiembre, en una imprenta y en una revista en la localidad de Valls, hubo una reacción espontánea de los vecinos que fueron a protestar por esa intervención de la Guardia Civil, que también era por orden del juzgado, creo que era el número 13, y que buscaba también urnas o papeletas, y de forma espontánea la gente que fue, que eran un par de centenares de personas, cuando la Guardia Civil se fue sin ningún inconveniente después de hacer el registro, empezó a cantar esa canción de despedida, ¿no? Y eso se convirtió en un efecto viral y durante todos esos días era una canción pues con un contenido de festivo, pero también reivindicativo, de protesta, pero a la vez respetuoso y deseando buen viaje pues a las fuerzas que habían tenido una intervención que la gente criticaba y no compartía. Gracias. Según su opinión, esta canción es claramente incompatible con el deseo de retener a una comisión judicial durante 10 o 12 horas. Bueno, los está despidiendo, es evidente que no los tiene encerrados. Mire, vamos a remangarnos. Usted está en prisión desde hace excesivo tiempo, fundamentalmente, y lo recordará usted perfectamente, porque el Ministerio Fiscal, en fase instructora, sacó a colación un documento que se llama Enfocats. Lo recuerda usted perfectamente y lo recuerdo yo y lo recuerdan sus familiares seguro. Hoy, para sorpresa de propios y extraños, y aunque consta como hecho fenomenológico subsumible en la tipicidad de un delito de rebelión, vamos a ver, señor letrado, de la misma manera que le dije al fiscal que todos los argumentos relacionados con la tipicidad, con el alcance jurídico de los hechos, con lo que se deriva desde el punto de vista probatorio, los dejáramos para el informe, le tengo que decir a usted, por favor, que formule preguntas concretas y él responderá con la misma concreción. De esa manera evitamos que se nos vaya de las manos un interrogatorio que es, como usted ha podido comprobar. Tiene usted razón, me he dejado llevar por la oportunidad que tenía de ver que no se le preguntaba nada. Es verdad, acepto la reprimenda del tribunal porque he sido incorrecto, pero debo preguntarle, ya que no se le ha preguntado por la acusación, si usted sabe qué es esto de Enfocats, si ha tenido conocimiento, si lo conoció en su momento, si lo ha podido leer en la soledad de su celda. Sí, yo conocí de Enfocats cuando pasé ante la juez instructora, que me comentó de ese documento, si no recuerdo mal. Yo dije que no tenía conocimiento porque no lo tenía. Se me informó que fue encontrado en el registro, no sé si del domicilio, del despacho del señor Jouvet, y yo dije que no lo conocía. Después vi que ese documento, sin leerlo, aparecía como la piedra angular sobre la cual se construía una convergencia de actuaciones entre unos supuestos actores cívicos, sociales y políticos. Y yo he podido leer ahora ya ese documento porque está incorporado a la causa y debo manifestar de manera muy rápida tres ideas. La primera y la más importante es que me ratifico en que no solo no había oído hablar de ese documento, sino que no había leído el texto que lo constituye con anterioridad a haberlo incorporado en la causa. En segundo lugar, que es un documento apócrifo, es un documento genérico. He tenido tiempo de analizarlo y solo quiero poner de relevancia dos observaciones para no cansar al tribunal. La primera es que ese documento, por lo que he podido analizarlo, fue escrito, y diré el por qué hago esas afirmaciones, entre el mes de septiembre e inicios de octubre del 2016.
¿Por qué puedo hacer esa afirmación? Porque en una de las imágenes del texto, que parece que es un PowerPoint, yo lo he leído en papel, pero parece que es un PowerPoint, aparecen dos datos relevantes. Uno, los resultados de las elecciones de junio del 2016, con lo cual es imposible escribirlo antes de las elecciones, y porque hay una afirmación concreta donde se habla ya que se ha constituido el gobierno Rajoy después de las elecciones, ¿no? Y eso temporalmente ya ubica que antes de esa fecha ese texto no fue escrito. ¿Por qué es relevante ese dato? Pues porque ese documento, cuando analiza o escribe o pone negro sobre blanco todo lo que ha acaecido antes de esa fecha, es un documento preciso. No es de análisis, es descriptivo de las cosas políticas que han sucedido en Cataluña. No es difícil escribir ex post. Cuando ese documento intenta proyectar lo que debe suceder, no acierta ni una, pero es que ni una es ni una. Plantea que debe haber elecciones en Cataluña en septiembre del 2018, que el gobierno que nazca de esas elecciones deberá mantener la legislatura hasta que considere que puede proclamar la independencia y que eso debe ocurrir en el 2022. No habla en absoluto del referéndum del 1 de octubre ni toma ninguna otra consideración de elementos políticos relevantes que han sucedido desde cuando ese documento probablemente fue escrito hasta fecha de hoy, con lo cual ese documento yo creo que nos puede llevar a una conclusión, que es que la persona que escribió ese documento pues tenía un conocimiento de la realidad cercana a cero. Y el tercer elemento que quería poner de relieve es que dibuja lo que debería ser un organigrama, que es el motivo principal de acusación en un momento determinado de la Fiscalía hacia mi persona, sobre un supuesto comité estratégico. Dibuja también que debería haber un comité ejecutivo. En ese comité estratégico, la persona o las personas que escribieron ese documento sitúan un número ilimitado de cargos de partidos políticos, de Gobierno de Cataluña, de entidades asociativas, y lo sorprendente es que de todos esos cargos que están identificados como el supuesto comité estratégico, solo 4 de esas personas, que no estamos nombradas con nuestro nombre, sino por nuestro cargo, estamos hoy en prisión y hemos estado en prisión acusados de formar parte de un comité, supuestamente de un comité estratégico, ¿no? Claro, eso sorprende. La pregunta es si se dio tanta importancia a ese comité estratégico, ¿por qué no se instó a que todas las personas que formaban parte de ese comité estratégico fueran procesadas como mínimo como integrantes supuestas de un comité estratégico que era el origen de toda la rebelión por la cual posteriormente de estar ya en prisión se me acusó, ¿no? ¿Dónde quiero ir a llegar? Que ese documento yo creo que el propio Ministerio Fiscal ya ha visto la poca relevancia que tiene y lo ha ido sustituyendo por el libro blanco, por otros documentos que dan una visión de escenarios posibles, pero que no demuestran ni aportan ningún dato de relevancia para mantener esa acusación. Yo mismo, en los años que estaba ejerciendo en la presidencia de la asociación, recibí varios documentos de personas que dibujaban escenarios, que decían lo que debería pasar, lo que debería hacer, ¿no? Hoy mismo yo creo que hemos visto uno que yo no conocía, de un tal Strubel, donde planteaba cosas que deberían suceder el 1 de octubre, creo que era, ¿no? Bueno, de acuerdo, sí, hay alguien que ha escrito, pero ese documento creo que no aguanta la más mínima prueba de contraste sobre la realidad. Muchas gracias. Mire, en las páginas 3 y 4 del escrito acusatorio del Ministerio Fiscal dibuja un escenario en el que habrían tres ramas perfectamente unidas, que son el Govern de la Generalitat,
la policía catalana, els Mossos d'Esquadra y las asociaciones. Yo he de preguntarle, la ANC es una creación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña para hacer movilizar a unos ciudadanos que no tienen criterio para que pidan la independencia de Cataluña? No, en absoluto. La Asamblea es una entidad que nace en el 2011 y que tiene como objetivo la independencia, como objetivo movilizar a la ciudadanía y pedir a los responsables políticos una determinada posición y conseguir unos determinados objetivos que como entidad nos planteamos. Es una entidad que no solo no ha recibido un euro de subvención de dinero público, es 100% financiada con aportaciones de sus socios o simpatizantes y siempre ha mantenido una posición, por decirlo así, de reivindicación, de exigencia ante las propias instituciones. Cuéntele, por favor, al tribunal cuál es el funcionamiento. Es decir, usted es el presidente en este momento, con anterioridad fue la señora Forcadell, pero ¿cuál es el funcionamiento de la ANC? Es decir, ¿usted toma todas las decisiones? ¿Hay algún órgano ejecutivo? ¿Cómo se decide hacer una manifestación? ¿O cómo se deciden tomar las decisiones de impulso, de hacer que la gente pueda ir a votar, no pueda ir a votar, de las movilizaciones ciudadanas? ¿Cómo funciona esto? Yo un matiz, perdone, yo ahora no soy presidente. Ahora la presidenta es Elisenda Paluzie, primero lo fue Carme Forcadell y después fui yo. Yo dejé de ser presidente, creo que fue el 17 de noviembre del 2017, cuando ya estaba en prisión, ¿no? La Asamblea es una entidad que, como su nombre indica, funciona con criterios bastante asamblearios, es decir, hay unos socios que son los que votan a unos representantes que integran lo que sería el órgano de gobierno de la Asamblea, que son en esos momentos 77 personas, que es quien toma la iniciativa sobre las movilizaciones, sobre las campañas, sobre las actuaciones, y en ese funcionamiento asambleario no hay ningún cargo, no solo el de la presidencia, sino ningún otro cargo que tenga una posición de primus inter pares o relevante. Es decir, efectivamente, yo soy presidente, como en su momento lo fue Carme Forcadell, o hoy lo es la señora Elisenda Paluzie, pero ejercemos funciones más de portavoz que de presidencia ejecutiva, porque todas las decisiones se toman en ese órgano colectivo y, de hecho, en los propios estatutos y reglamentos se puede apreciar que ni tan solo quien preside las reuniones de ese órgano son los que ostentan ese cargo formal de presidencia. ¿No tiene usted un voto de calidad? No hay voto de calidad y los grandes temas centrales no solo corresponden a la asamblea directiva que he referenciado antes, sino que corresponden a la asamblea de socios que de forma anual se reúne y que habitualmente congrega entre 3 y 7.000 personas. Y es ahí, por ejemplo, donde se toman y se aprueban las hojas de ruta que, por ejemplo, esta mañana el Ministerio Fiscal me ha pedido opinión sobre Hay una ello. comisión política que es la que desarrolla las hojas de ruta. Sí, como el órgano de gobierno trabaja en comisiones, tiene comisiones donde desarrolla, y hay comisiones de comunicación, comisión internacional, y una de ellas es la de incidencia política, que es la responsable de hacer los primeros escritos, borradores de los documentos más relevantes, entre ellos la hoja de ruta, que después pasan al órgano directivo, que hace una primera aprobación como documento provisional, para posteriormente pasar a todos los núcleos territoriales de la Asamblea, donde hay miles de personas en cualquier municipio, pueden existir, incluso barrios de las grandes ciudades, donde hacen enmiendas y discuten esos documentos. Después se vuelve a integrar y se lleva a votación finalmente en la Asamblea General, que, como he dicho, reúne entre 3 y 7.000 personas. Usted acompañó con su escrito de defensa los estatutos fundacionales de la ANC. Estos estatutos, imagino que son públicos. He de preguntarle si en los estatutos aparece de forma inequívoca cuál es el objeto de nacimiento de la ANC
y si dentro, o para conseguir ese objetivo, supongo que es la independencia de Cataluña, el camino es la movilización ciudadana. Y una segunda pregunta, si en alguna ocasión han tenido ustedes, creo que lo ha dicho usted de pasada esta mañana, pero no es ocioso reiterar, algún intento de ilegalización de esta Asamblea Nacional Catalana por parte de la Fiscalía o de alguna otra. Efectivamente, el objeto fundacional de la Asamblea es conseguir la independencia de Cataluña, y esto es público, es notorio y nunca nos ha comportado ningún problema, porque efectivamente el sistema constitucional responde a un principio de democracia no militante, como ya todos ustedes conocen, ¿no? Con lo cual forma parte de un ideario político. Nunca hemos tenido ninguna actuación por parte judicial motivada por los posicionamientos de la entidad, que son públicos y notorios, y yo creo que eso es relevante, y he hecho alguna alusión a lo largo de mi declaración. Mire, antes el excelentísimo señor fiscal le preguntaba por movilizaciones que habían hecho de protesta por actuaciones, él manifestaba policiales, si no voy errado. ¿Recuerda usted que hicieron una gran movilización a resultas del inicio del juicio oral del denominado procedimiento del Noune ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Y permítame, que creo que el juicio duró una semana, y si recuerda usted si por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se hizo un manifiesto o se comunicó la incomodidad que suponía para el tribunal el que hubieran, no sé si eran 20, 30, 40 o 50.000 personas en los aledaños manifestándose, protestando por lo que consideran ustedes el inicio de un juicio injusto? Sí, eso fue en febrero del 2017 y efectivamente hubo al inicio de juicio y durante la semana una convocatoria que las entidades soberanistas hicimos para protestar por la celebración de ese juicio, porque considerábamos que no era la solución la judicialización de un elemento de un debate político y de una actuación como fue el 9 de noviembre a los miembros del Gobierno en ese momento del Gobierno de Cataluña, ¿no? Fue una movilización exitosa, particular también, porque por primera vez convocamos una movilización un día laborable a las 8 de la mañana. Y eso evidentemente lo hacía excepcional. Fueron, según Guardia Urbana, unas 40.000 personas que participaron en esa movilización, y es cierto lo que usted dice, que en algún momento, no sé si fue un comunicado o fue una declaración, un off, o hubo algún posicionamiento por parte del Tribunal Superior que se decía incómodo por las protestas ciudadanas, ¿no? Yo puedo comprender perfectamente que los miembros de un tribunal y del Poder Judicial, como cualquier persona, no se sientan cómodas con movilizaciones o actos de protesta. A nadie le gusta que le protesten por sus actuaciones, pero forma parte de un poder público que está sometido a la opinión de la ciudadanía y también a la crítica, y lo relevante es que en esa movilización, como en todas las que la Asamblea había hecho desde el primer momento, nosotros mantuvimos la voluntad de ejercitar el derecho a manifestación y a la crítica, pero también fuimos perfectamente respetuosos y no hubo ningún tipo de incidencia. Y de hecho era habitual, muy habitual, durante un periodo de tiempo que en el Tribunal Superior de Justicia hubieran citaciones a cargos electos por procedimientos que estaban abiertos, tanto miembros del Parlamento como del Govern, y las entidades tomamos una determinación, creo que era sobre el 2016, de acompañar cada vez que hubiera un acto de citación para declarar o para un juicio a los cargos públicos que lo fueran, por mantener una posición favorable al derecho a la autodeterminación. En todas esas manifestaciones, que hubo bastantes, siempre hubo una buena colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a través de los Mossos, donde siempre buscábamos que hubiera una afectación mínima a la labor del propio Palacio de Justicia de Cataluña, porque tenía que seguir abierto para seguir atendiendo la normalidad de los procedimientos judiciales que existían, y evidentemente no hubo nunca ningún tipo de afectación. Vamos al 20 de septiembre.
El 20 de septiembre usted ha dicho que el Juzgado de Instrucción 13 ordenó una serie de entradas y registros, creo, si no me equivoco, 19, y usted hizo una convocatoria de protesta en la esquina de Gran Vía con Rambla Cataluña, que es así como le han mostrado en el tuit de esta mañana. Yo le pregunto, ¿pretendía usted impedir la actuación de la Comisión Judicial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esas 19 entradas que no se llevaran a efecto convocando esa protesta? Lo he dicho, ni yo, ni el espíritu de la Asamblea, ni de las personas que se concentraron fue impedir nada, fue protestar y la voluntad de hacerlo de manera cívica, que es lo que hicimos. Y esa era nuestra actitud y el ejercicio de ese derecho que lo hicimos desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Usted no convocó ninguna movilización en ninguno de los otros puntos del país donde se estaban practicando diligencias judiciales? Ni yo, ni creo que la Asamblea tampoco, ni otras entidades. Fundamentalmente hubo un acuerdo, y eso no sé si esta mañana lo he dicho porque ya no recuerdo lo que he dicho, de una movilización que era compartida por centenares de asociaciones y de entidades. Asociaciones y entidades que no eran o que no son independentistas, pero que sí que creían que esa decisión del juzgado número 13 respondía a criterios que no eran o que no se comprendían y que no eran considerados legítimos, ¿no? Y todas esas entidades convocamos con un lema que era defendamos las instituciones, con lo cual también ya denota cuál era la actitud de defensa, no de bloqueo, en positivo y de valores democráticos. Mire, esta mañana que usted ha protestado por aquello y se le ha dado una explicación por parte del Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal ha omitido o ha saltado todo el capítulo de las manifestaciones que se han realizado durante estos años por parte de la ANC, organizadas con orgullo por parte de la ANC y de todos aquellos catalanes que hemos participado de ellas. Y no es una cuestión menor, por aquello que le voy a preguntar ahora, y probablemente por eso no se le ha formulado la pregunta. Con los antecedentes desde el 2012, incluso me retrotraería al 2010, de movilizaciones pacíficas, multitudinarias en Cataluña, durante todos estos años, el 20 de septiembre por la mañana, a las 8:10 de la mañana, cuando usted hizo un tuit llamando a una protesta ciudadana, se planteó como altísima probabilidad que hubiera una situación de alzamiento tumultuario y violento que pusiera en peligro, dificultara o impidiera la realización de la actuación judicial que se estaba llevando a cabo? En absoluto, y no solo porque no era esa la voluntad, sino porque no había ningún precedente en las movilizaciones de la Asamblea, no solo de levantamientos tumultuarios, sino de incidentes. Ni un solo incidente en movilizaciones con centenares de miles de personas durante años. Y creo que esto es el elemento más evidente de que el ADN de ese movimiento pacífico, cívico, que nació efectivamente de manera muy visible a partir del julio de 2010 en protesta por una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Autonomía y que ha ido creciendo posteriormente en las movilizaciones del 12, del 13, del 14, año tras año. En ninguna de ellas hubo ningún tipo de incidente de violencia y han merecido de una manera unánime por los medios de comunicación, por articulistas, el reconocimiento de ese valor que, insisto, no era de la Asamblea, era de los ciudadanos que participaban de una manera ejemplar, que incluso, y eso es un dato objetivo, los servicios del Ayuntamiento de Barcelona nos comentaban que era increíble cómo después de una movilización con centenares de miles de personas, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona tuvieran
la mínima labor, porque había muy pocos elementos, papeles, latas, botellas que quedaban por el suelo. Era un acto de civismo permanente. Imposible imaginar los daños que hemos podido ver en esos vehículos. Tampoco hubo nada más el 20 de septiembre. Usted sabe, le consta que esta defensa ha presentado al inicio de la sesión un informe estadístico del Servei d'Emergències Mèdiques. ¿Está usted el informe viene a corroborar lo que yo le estoy preguntando? ¿Está usted conforme con el contenido de este informe? Imagino. Absolutamente, y sería el mismo informe que tendríamos de las grandes movilizaciones que han habido durante todos estos años. Hay más incidencias en un concierto con 15.000 personas que en las grandes movilizaciones con 1,5 millones de personas que hemos vivido en Cataluña. Eso es un dato objetivo, estadísticamente comprobable. Bien. Oiga, mire, en las cámaras de seguridad se ve, se aprecia y, por tanto, no debería hacer la pregunta porque confío en que el tribunal las analizará, pero debo preguntárselo. ¿Es cierto que durante todo el día del 20 de septiembre entraron y salieron del Departamento de Vicepresidencia y Economía los funcionarios que trabajaban allí? Es más, ¿hubo algún incidente con alguna persona que parece que tuvo algún problema médico y pudo acceder sin el más mínimo problema los servicios médicos a atenderla? Sí, del departamento entró y salió toda aquella persona que la Guardia Civil autorizaba que entrara y saliera. No entró nadie más y nadie menos, porque quien tenía la potestad de autorizar la entrada en el edificio eran los responsables de la Guardia Civil, que eran quienes ejercían en ese momento la seguridad del edificio. Y las personas que ellos determinaban que podían entrar, entraban, y las personas que determinaban que no podían entrar, no entraban. Yo mismo intenté acceder al edificio sobre las 9:30 o las 10 de la mañana y no se me permitió. Después se me requirió por parte de los Mossos y a la 1 volví a incorporarme, ¿no? Y efectivamente tengo conocimiento, yo no lo vi, pero me comentaron que hubo, creo que era una periodista que tuvo un desmayo, tuvo un problema de salud no grave, pero que requirió una asistencia y pudo ser atendida con una cierta diligencia, entre otros motivos, porque había ese pasillo que los Mossos me habían solicitado de que pudiéramos facilitarlo para que las cosas fueran más fluidas y pudieron entrar los servicios de emergencia para atender a esa persona. Dos cuestiones menores, pero como usted ha tenido lamentablemente mucho tiempo para estudiarse la causa, se lo voy a preguntar. Una, ¿le consta que en las imágenes de las cámaras exteriores de la Consellería no aparece en ningún momento el intento por parte de la Guardia Civil de introducir los vehículos en el garaje, en el parking? Bueno, eso es una evidencia. Las cámaras demuestran perfectamente que a las 8 en punto llegan los vehículos, la comitiva judicial, donde hay algunos vehículos y que hay algunas personas que bajan de los vehículos, que entran en el departamento. Hay un vehículo que se pone encima de la acera y después, incomprensiblemente, en mi opinión, hay un parking al lado es la puerta de al lado y los vehículos no son introducidos en ese parking. Es más, como he tenido mucho tiempo, como usted dice, para visionar vídeos que salen en la causa... Iba a preguntarle por esto. Pues hay otro vídeo de otra entrada y registro que se produce esa misma hora, probablemente simultánea, en Barcelona también. Creo que es en la Consejería de Economía, donde está la Secretaría de Hisenda, donde estaba el despacho del señor Salvador. Y en esa intervención judicial, los vehículos de la comitiva judicial, de la Guardia Civil, a diferencia de lo que ocurrió en Rambla Cataluña, son protegidos por los agentes de la Guardia Civil, son precintados para evitar que los ciudadanos se aproximen a esos vehículos y no ocurre nada con esos vehículos, ¿no? La pregunta es, teniendo un parking, ¿por qué no se utiliza? Y a pesar de que no se utilice el parking, ¿por qué no se protegen como mínimo de la misma manera que se hicieron en otras, como mínimo, en otra diligencia judicial esa misma mañana? Hemos visto, como mínimo hoy, hemos visto aquí en sede judicial, que es donde corresponde verlo, un vídeo donde se aprecia una gran cantidad de gente al anochecer
Yo tengo que preguntarle si le consta de que usted estuvo ahí durante prácticamente todo el día, si los establecimientos que habían en Rambla Cataluña, en Gran Vía, es decir, en la esquina hay una joyería, hay una agencia de viajes, hay diversos restaurantes, bares, se vieron obligados a cerrar a cal y canto las persianas y las puertas ante el clima de gran violencia que había y preveyendo la posible rotura de cristales o vandalismo propio que hemos podido ver en algunas otras grandes manifestaciones. Todos los comercios, los bares estuvieron abiertos durante toda la jornada sin ningún tipo de incidencia, y eso lo que demuestra es que ese clima de crispación que tantas veces se ha dicho que existe en Cataluña o que existía ese 20 de septiembre, pues no se daba. De hecho, en cualquier manifestación, cuando hay un poco de temor de que pueda haber una situación de altercados públicos, lo primero que hacen los comercios es cerrar la puerta y bajar la persiana para proteger, y eso no ocurrió. Oiga, mire, es una cuestión que me sorprende, ¿no? Porque cuando a uno le imputan la comisión de un delito tan grave como el de sedición, puede pensar en otras cosas, pero pregunto yo, ¿por qué montaron un escenario y hicieron venir a voluntarios y trajeron a músicos y hicieron actuaciones allí? Porque es la forma que desde la Asamblea y desde las entidades y de Òmnium siempre hemos tenido en esos últimos años para ejercitar el derecho a la protesta. Siempre hemos estado convencidos que era compatible protestar con elementos festivos y culturales, y en una movilización, en una concentración que por voluntad queríamos que fuera larga para demostrar la singularidad de esa movilización, es evidente que tener un escenario donde pasan grupos de artistas, de músicos, actores, ayuda a que la cosa fluya con mucha mayor naturalidad, ¿no? Ese era uno de los motivos, pero no era extraño. En todas las movilizaciones siempre hay escenarios con actuaciones musicales y festivas, porque creemos que es perfectamente compatible protestar y hacerlo de manera cívica y festiva. Señor Sánchez, es decir, no se hizo nada ni más ni menos de lo que se hace en cualquier otra convocatoria de este tipo. Efectivamente, a pesar de que fue improvisada y que efectivamente no pudimos hacer las cosas como hubiéramos querido, con la antelación necesaria para tener todos los elementos pues mejor organizados. Mire, con la venia de la sala, y lo digo para agilizar, esta mañana el señor Sánchez ha explicado a preguntas del Ministerio Fiscal que Òmnium i ANC, o Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, no fueron las únicas personas o entidades que convocaron una protesta en Gran Vía, Rambla Cataluña. Mi misión, obviamente, sería la de exhibirle ahora, es un documento que acompañó mi compañera Marina Roig en fase instructora, todos los tuits de comisiones obreras, UGT, Consell de Col·legis de Catalunya d'Advocats, rectores de universidad. Si quiere la sala, se los podemos exhibir. Si la sala se da por enterada, doy la ruta donde están y los damos por conocidos, ¿no? Estupendo. Además, se da la circunstancia de que si de lo que se trata es de acreditar que no fue solo ANC la que convocó esa concentración, pues eso es un hecho incluso notorio. Vale, perfecto. Pues entonces simplemente indíquelo para que luego la sala... Están estos tuits acompañados desde la ruta. Tampoco tiene sentido preguntarle al señor Sánchez sobre tuits ajenos, de la misma manera que no se ha hecho responsable. No, era preciso que identificara esos tuits a los que se ha referido. Pero y si quiere incluso en el momento de la documental reiterar la emergencia de estos documentos para su valoración, lo puede hacer. Perfecto. Ahora sí que debo mostrar algo y no sufra el tribunal, porque un vídeo que debería mostrar no está todavía incorporado a la causa por aquellos gazapos de la informática y está pedido al Juzgado Central 3, pero sí es dentro de los vídeos relacionados, aunque pone vídeos, es el que están las actuaciones, anexo documentales de las actuaciones, anexos tomo 2, folio 663, diligencias previas 82 del 2017. ¿Se refiere exactamente la pregunta? Sí, es un escrito que acompañé yo en su momento con una serie de fotografías. El motivo de las fotografías
que quiero que se le exhiban. Lo que vamos a exhibir ahora son las fotografías. Creo que son 2 o 3 fotografías. Es como él ha hablado de cordón, ha hablado de unos periodistas encima de unos vehículos, es para que identifique si eso a lo que se estaba refiriendo corresponde con esas fotografías que le voy a mostrar. Indicó usted la ruta, ¿verdad? Sí. Es el quinto de la ruta del documento 3. Es a partir del folio 1589, que es la página 315 del PDF. Efectivamente, el siguiente, este no es igual, el siguiente es el que... Señor, paramos aquí un momento, por favor. ¿Esto es el cordón que consiguió usted montar con los...? Bueno, yo no conseguí, lo hicieron los voluntarios. Vale. Yo pedí que por favor lo pudieran hacer y efectivamente ese es el cordón. Eso ya es en la esquina y ese cordón ya está en la parte final y al final ahora no se ve, pero veríamos a los Mossos d'Esquadra que estarían ya en la Gran Vía. Ahora los veremos. Perdón, un segundito. Cuando habla de cordón se está refiriendo al pasillo. Al pasillo, sí. Lo que antes era el pasillo. Exacto, el pasillo. Vale, correcto. Todas estas personas que van con estos petos verdes y naranjas son voluntarios de la ANC. Son voluntarios de la Asamblea que habitualmente asisten a las manifestaciones y colaboran para facilitar esas labores. Permítame un inciso. Pongo un ejemplo que a lo mejor es ilustrativo porque es posible que cueste comprender la lógica de un equipo de voluntarios, ¿no? Pero a partir de la experiencia de los voluntarios de la Asamblea, distintas movilizaciones que se han realizado en Cataluña en los últimos años, organizadas por entidades de la sociedad civil o incluso también por algunas instituciones, han pedido el apoyo de entidades para hacer servicios de orden y en gran medida han recaído sobre los voluntarios de la Asamblea. Pongo 2 ejemplos. Uno fue la gran movilización que hubo febrero-marzo del 2016 a favor de la acogida de los refugiados, cuando había ese debate sobre el papel que Europa y los Estados tenían con las personas que llegaban de otros continentes huyendo de la miseria y de la guerra y que Europa no daba la respuesta. Hubo una gran movilización ciudadana a favor del derecho a acoger y en gran parte la labor de los voluntarios era de la Asamblea y el otro momento fue la repulsa por los atentados del 17 de agosto en una movilización importante que hubo en Barcelona donde asistió el Gobierno de España y también el jefe del Estado. Una parte importante de esa movilización de los servicios de orden eran protagonizados por los miembros de la Asamblea. La pregunta, por favor. La siguiente fotografía, por favor. Aquí se ve, son 2 funcionarios de la Guardia Civil que... No, son Mossos d'Esquadra. Son Mossos d'Esquadra. Sí. Se introducen por el... Que están pasando con toda naturalidad dentro del cordón. La siguiente, por favor. Estas personas que están aquí en lo alto, ¿encima de dónde están? Esos son los vehículos, esto es justo enfrente, estos son los vehículos de la Guardia Civil y son los profesionales de la comunicación. Esto ya es por la tarde y ahí se ve donde están tomando imágenes porque era el único espacio donde se podía tomar esas imágenes, ¿no? Esta foto permite comprender lo que esa mañana intentaba responder al Ministerio Fiscal como desde dentro era difícil ver los vehículos porque las personas no permitían visibilizar los vehículos, ¿no? Pero ahora esa foto que es aérea permite ver esa imagen. La siguiente, por favor. Bien. Estos señores que están aquí uniformados son guardias civiles y Mossos d'Esquadra. Efectivamente. Y durante toda la actuación de la Guardia Civil estuvieron presentes con esos mismos uniformes, es decir, sin una protección mayor que esta, cosa que ya denota que no había un clima de tensión, ¿no? Esa es una puerta que es la puerta que da acceso a la consejería. Es bien visible que por su estructura no resistiría el lanzamiento de objetos contundentes porque es una puerta de cristal y no sufrió ni una rotura ni porque no hubo ningún tipo de lanzamiento de objetos. Siguiente fotografía, por favor. Esto es otra imagen más. Es otra imagen del pasillo donde se percibe que es un paso que permite acceder a dos o tres personas. Vemos que la media de edad tampoco es muy baja, ¿no? En el pasillo.
No, afortunadamente hemos tenido, yo creo, el compromiso de mucha gente que durante todo este proceso ha comprendido que era un momento de oportunidad y de libertad y han generado en su acción de voluntariado los famosos jubilados de la Asamblea han hecho una labor espléndida. La siguiente, por favor. Es lo mismo, son vehículos, ese es un vehículo, O sea, no observamos el personas, vehículo, vemos que hay dos y es ahí donde vemos a profesionales de la prensa que están ejerciendo su labor para poder informar y lo hacen desde los espacios donde les es facilitado tomar imágenes sobre ese espacio. Y parece un momento aquí. Cuando por fin por la tarde el teniente le confesó que habían armas en los vehículos, los voluntarios de la ANC vinieron aquí, apartaron a esta gente, hicieron un cordón alrededor de los vehículos, ¿es así? Efectivamente, hicieron que todo el mundo bajara de esos vehículos y se facilitó que hubiera una protección. ¿Y la gente les respetó? ¿Les La dijeron, gente "Váyase usted respetó, por ahí"? la gente cuando se lo pidieron, la gente bajó. Seguro que hubo alguno que no quiso, pero finalmente los vehículos quedaron protegidos sin que nadie estuviera encima de ellos. La siguiente, por favor. Esto es la entrada de la Consellería, ¿no? También. Sí, es otra imagen donde se ve a un agente de la Guardia Civil y a la gente de voluntarios. Le muestro expresamente esta porque como el Ministerio Fiscal esta mañana decía que se habían tenido que refugiar dentro los funcionarios policiales uniformados de la puerta, no da la impresión de que esté muy preocupado el Guardia Civil. En ningún momento hubo una necesidad por parte de los agentes de la Guardia Civil de retirarse de la puerta. Lo digo yo ahora, pero eso ha sido dicho en declaración ante la juez Lamela por el teniente de la Guardia Civil el día 16 de octubre del 2017. La siguiente, por favor. Aquí es otra imagen más, la podemos pasar. Creo que es la última. Otra más. Supongo que usted, no, la anterior, no hay nadie molestando al agente de la Guardia Civil, se ve todo el mundo pacíficamente, ¿usted coincide conmigo? Absolutamente. Bien, pues gracias. Ya está, estas fotografías por mí. Vamos a ver. Respecto al 1 de octubre, le han formulado una serie de preguntas y yo, como tengo tanto lío, por un momento he pensado que estaba todavía defendiendo al señor Turull o al señor Rull, pero luego me he dado cuenta que no, que era usted el señor Sánchez. Oiga, ¿usted convocó algún referéndum el 1 de octubre? Porque me he perdido yo. Yo no convoqué ningún referéndum. Yo animé a la ciudadanía, a los socios de la Asamblea y a quien no considere oportuno a ejercer su derecho democrático de expresión y de manifestación y a participar como ciudadanos a ese referéndum. A usted, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el propio Tribunal Constitucional, que según constan las actuaciones requirió a medios de comunicación, entidades sociales, etcétera, etcétera, a usted o a la Asamblea Nacional Catalana, en algún momento alguna autoridad judicial o la propia Fiscalía les requirió para que hicieran o no hicieran alguna actuación en relación al referéndum del 1 de octubre? En absoluto. Lo que usted hizo, poco más o menos, es lo mismo que pude hacer yo o cualquier otro ciudadano, que es arengar a sus amigos y a los ciudadanos a participar en un proceso electoral como era el... Bueno, yo ejercité en nombre de la Asamblea, con los otros compañeros de la Asamblea, un derecho legítimo, que es el de expresión y, en este caso, el de movilización y participación en un acto político, de contenido político, con voluntad de que representara un avance en el ejercicio de los derechos democráticos y en la conquista del derecho a la autodeterminación, y ese es el elemento fundamental, ¿no? Un aspecto donde la ciudadanía en Cataluña está mayoritariamente convencida y comprometida que la solución al problema político que existe en Cataluña no pasa por las soluciones que este tribunal pueda dar en la sentencia, ni por la judicialización, sino por un diálogo,
por un acuerdo y se creía oportuno que el referéndum del 1 de octubre era una expresión de esa voluntad, de una voluntad que no fracturaba. Cataluña no está fracturada, el derecho a decidir forma parte del patrimonio colectivo de mucha más gente que lo que representa hoy el independentismo, y esa es una voluntad inequívoca de avanzar en un derecho democrático. Es cierto que, y yo lo comparto, que no hay democracia sin ley, pero lo que no puede haber es una ley que ahogue a la democracia para no permitir una evolución de unos derechos ciudadanos que siempre y periódicamente las instituciones públicas están sujetas a revisarlas, y el derecho a la autodeterminación forma parte de un derecho político reconocido en los tratados internacionales, y el hecho de que en la Constitución española no esté recogido el derecho a la autodeterminación de forma explícita, en mi opinión, no lo convierte en un derecho inconstitucional. No todo aquello que no está recogido en la Constitución es inconstitucional, y el derecho a la autodeterminación forma parte de los tratados internacionales de derechos civiles y políticos que el Estado español ha suscrito, y como tal forma parte de un derecho, de una aspiración colectiva, y que vamos a defenderlo cívicamente desde la ciudadanía. Continuaremos ahora mismo con esto, pero me he dejado en el tintero una pregunta sobre el 20 de septiembre que quería exhibirle, pero creo que no hará falta, porque usted conoce la causa y el resto de partes también. Sobre el 20 de septiembre, ¿le consta a usted que hay una comunicación en autos de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 2 de Granollers que certifica o manifiesta la voluntad del señor Joubert de no querer estar presente en la entrada de registro en las dependencias de la Consellería? Me consta ese auto, me consta que los agentes de la comitiva judicial que estaban en Rambla Cataluña conocían que había solicitado también el habeas corpus, y me consta porque así lo declararon ante la juez Lamela, ¿no? Con lo cual, efectivamente, sí, me consta. Señor Sánchez, mire, como usted se tiene que defender de lo que le acusa la conclusión primera del escrito del Ministerio Fiscal, le voy a leer y, por favor, usted me dice respecto al 1 de octubre si es cierto o no es cierto. Una parte ya me la ha contestado, que sí que es cierta, pero las otras dos. Mire, el Ministerio Fiscal dice que usted venía impulsando de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria, y dice aquí, y de la altísima, fíjese que hago la matización del concepto, altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos. Se lo he preguntado respecto al 20 de septiembre. Me paro aquí. Respecto al 1 de octubre, aunque usted no tiene ninguna responsabilidad, como me ha dicho, con la realización y funcionamiento del referéndum del 1 de octubre, usted, como ciudadano, como yo, como cualquier otra persona que está en la sala y que vivía en Cataluña, ¿se representó la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos el 1 de octubre, sí o no? No. Creo que lo he dicho antes ante el Ministerio Fiscal y lo vuelvo a decir. Creo que la mayoría de los ciudadanos, y yo en particular, nunca nos imaginamos las situaciones que hubo de violencia policial el 1 de octubre por la mañana. Ya me ha dicho que usted, con luz y taquígrafos, un acto en Tarragona, si no recuerdo, otro acto en Barcelona de final de campaña, usted hizo campaña a favor del sí, junto con la ANC, y, por tanto, haya manifestado, que le manifestó a la ciudadanía que fueran a votar. Pero hay dos cosas más, porque esto, hasta cierto punto, creo que no puede englobar tipos penales. Pero vamos, la segunda y la tercera. Le han preguntado por parte de la Abogacía del Estado. Usted hizo, y además le digo, reiterados y continuos llamamientos, que es de lo que usted se está defendiendo. Usted hizo reiterados y continuos llamamientos públicos para proteger los centros de votación. No, yo recuerdo que hice un llamamiento a través de un retweet. Muy bien. Y punto Pero final. usted hizo reiterados y continuos llamamientos públicos personales para proteger los centros de votación. No. ¿Hizo usted, que es la última imputación que le hace el Ministerio Fiscal, reiterados y continuos llamamientos públicos para evitar a los ciudadanos, para que evitaran que las fuerzas del orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral?
Yo creo que en ese sentido no hice ni un llamamiento. Yo hice un llamamiento a una asistencia masiva para ir a votar, a un comportamiento no violento, pero en ningún caso a que se obstaculizara o se impidiera una actuación policial, en ningún caso. Mire, voy acabando, señores de la sala, pero yo no debería exhibirle ahora este documento porque no quiero la reprimenda del tribunal. Pero como el Ministerio Fiscal sorprendentemente le ha preguntado su opinión sobre la violencia del 1 de octubre y usted ha manifestado categóricamente que no vio violencia de ciudadanos sobre fuerzas policiales y sí, en cambio, de fuerzas policiales sobre ciudadanos, no voy a agotar la sala con las 8 horas de vídeos y fotos que he aportado y han sido admitidas. Pero sí, como muestra un botón, quiero que se muestre el vídeo del documento número 13, el primero, para que me diga si cuando usted contestaba al Ministerio Fiscal con esa rotundidad se estaba refiriendo a comportamientos como estos que veremos en la pantalla. ¿Qué es exactamente lo que vamos a ver en el vídeo? ¿Cuál es la pregunta, por favor? Sí, si cuando esta mañana se refería a actuación policial violenta contra ciudadanos y no actuación violenta de ciudadanos contra policías, que es un debate que ha iniciado el Ministerio Fiscal, no yo, a un ciudadano al que le ha pedido su opinión, yo le pregunto si cuando estaba haciendo esa aseveración se estaba refiriendo, por ejemplo, no pongo los 8 horas, pero por ejemplo a imágenes como las que le pido. ¿Cuánto dura exactamente el vídeo? Yo creo. Sí, es la ruta que hemos dado esta mañana. No, yo creo que dura 15 segundos o 20. Es decir, es una imagen, creo que es una imagen que al menos los que vivimos en Cataluña la hemos visto muchas veces, pero el tribunal no creo que la haya podido ver. Adelante. Es el Instituto Pau Claris de Barcelona y es una imagen que ya se mostró en fase instructora al señor Pérez de los Cobos por parte de uno de mis compañeros. ¿Cuánto ha dicho que duraba, señor? No sé, yo creo que dura muy poco, pero es que se vea la imagen, es una imagen que pasa rápida. Veremos en esta escalera la actuación policial. Ahora, ¿se estaba refiriendo a esto usted? Por ejemplo. Por mí ya lo puede. Y por fin, ya que a usted le acusan de rebelión, que tiene un componente eminentemente violento y se le pide 17 años de prisión, voy a leerle, que están en su escrito de defensa, toda una serie de mensajes que usted lanzó durante el mes de octubre a la ciudadanía que quiera escuchar sus tuits y me dice usted si son ciertos, si los reconoce o no los reconoce. En fecha 1 de octubre. La policía española empieza a actuar. Nuestra respuesta es el civismo. Aguantemos pacíficamente. La violencia es suya. Nosotros a votar. ¿Lo reconoce? Lo reconozco. Su derrota es su violencia. ¿Lo reconoce? Lo reconozco. Contra la violencia de Estado, más democracia. Nuestra respuesta, las urnas. Allá donde la policía española no va, la paz y el civismo gana. ¿Lo reconoce? Lo reconozco. Hacemos un llamamiento a seguir respondiendo su violencia solo con acción cívica y pacífica. Ninguna respuesta violenta. Es una trampa. Nosotros a votar. ¿Reconoce haber hecho este tuit el 1 de octubre? Sí, es mío. El 3 de octubre, que fue la jornada de paro o huelga general, ante posibles incidentes que pudieran haber en Barcelona, usted hizo los siguientes tuits. Paremos el país para parar la violencia. Rechazamos su violencia policial. Renovemos nuestro compromiso con resistencia cívica y no violenta. ¿Lo reconoce? Sí. Otro tuit. En todas las concentraciones de hoy, manos arriba y silencio. Nuestra respuesta contra provocaciones y la violencia. ¿Lo reconoce? Lo reconozco. Evitemos provocaciones. Marchemos de Vía Laietana. Hay quien quiere rompernos la movilización pacífica. No caigamos en su trampa. Vaciemos Vía Laietana. ¿Lo reconoce, señor Sánchez? Sí, este en concreto era por la noche del día 3 de octubre.
y era una protesta que iba acumulando una cierta tensión ante la Jefatura Superior de Policía y había el temor de que hubiera podido finalizar con alguna carga policial y, a pesar de que era una convocatoria que no era de la Asamblea, varias personas preocupadas por mantener siempre esa actitud pacífica y cívica, intervenimos o personalmente desplazándonos hacia ese lugar o con las redes pidiendo a la ciudadanía no caer en provocaciones ni en situaciones de violencia, y si era necesario que la gente se marchara a casa para no dar juego a esos elementos que nunca habían estado presentes en las movilizaciones soberanistas, pero que aparecieron de manera singular a partir del 20 de septiembre, concretamente el 20 de septiembre y posteriormente, a pesar, insisto, de que nunca han llegado a ser identificadas. Y esa es otra de las cuestiones que yo hoy no quiero dejar de poner de relieve. Es decir, y hemos pedido, y el Tribunal lo debe saber el motivo, hemos pedido la comunicación también a la seguridad, a las fuerzas de seguridad del Estado, de cuáles fueron las previsiones para hacer un seguimiento de la manifestación del 20 de septiembre y poder hacer un control de las personas que dañaron esos vehículos, ¿no? Incomprensiblemente hoy he tenido conocimiento de que el Ministerio Fiscal ha dicho de que hubo un equipo de seguridad de los equipos especiales que entraron en el Departamento de Economía. Hay que suponer que si efectivamente en los vehículos habían armas, seguro que la Guardia Civil utilizó los mecanismos oportunos para poder controlar esas armas con agentes de paisano. A fecha de hoy no conocemos ninguna actuación por parte de ese cuerpo. No quiere decir que no exista, no la conocemos, y creo que sería relevante saber qué medidas tomó la Guardia Civil, porque al final, honestamente, es sorprendente que unos vehículos no sean depositados en un parking, no sean protegidos, se mantengan con armas y finalmente, cuando hay un riesgo para esos vehículos, no haya una protección de esos agentes. Muy bien, pues no hay más preguntas. Gracias, señoría. Muchísimas gracias, señor letrado. Vamos a poner aquí término al interrogatorio de hoy. Va a quedar aplazado el interrogatorio de doña Carme Forcadell y del señor Cuixart. Iniciaremos o reiniciaremos el interrogatorio el próximo martes a las 9:30 en lugar de a las 10. Una vez terminemos el interrogatorio de doña Carme Forcadell y del señor Cuixart, iniciaremos la práctica de la prueba testifical. Si como consecuencia de la dilación derivada de la duración de los interrogatorios, que por otra parte la sala, como no podía ser de otra manera, acepta como una absoluta normalidad, lo que haríamos sería ir desplazando cronológicamente la práctica de la prueba testifical, y si no nos diera tiempo hasta el jueves por la tarde, serían convocados para el día 1 de marzo, viernes, durante toda la mañana, solo la mañana. La fijación de este viernes es una fijación, para utilizar un término que se ha empleado en varias ocasiones, preventiva, solo para el caso en el que no nos diera tiempo a agotar la práctica de la prueba testifical que está señalada para la próxima semana. En cualquier caso, muchísimas gracias por su atención, y si son tan amables, van desalojando la sala. Gracias. Sí, Doncs Manuel Marchena ho acaba de dir. Jordi Cuixart i Carme Forcadell declararan dimarts al matí. Quan acabi Forcadell i Marchena començaran llavors els testimonis polítics, i ha dit que si hi ha demores en les seves declaracions es desplaçarien totes fins a dijous, i si no hi hagués temps s'habilitaria l'1 de març, divendres, al matí, per acabar amb aquests testimonis polítics. 5 hores i mitja de declaració de Jordi Sánchez al Suprem. El fiscal ha insistit en el relat per justificar la violència per mitjà dels vehicles sinistrats al 20S a la seu d'Economia, i ha mostrat fotografies dels cotxes de la Guàrdia Civil a la sala. Sánchez, com ha fet també al matí, ha insistit que són danys imprevisibles, lamentables, que ell va condemnar i que no poden demostrar
que d'aquí no es pot inferir, ha dit concretament, la voluntat dels manifestants de fer danys a vehicles o a persones. També ha reconegut, per exemple, que l'ANC va repartir paperetes a la ciutadania i va demanar als ciutadans que n'imprimissin per exercir el seu dret democràtic a votar, però ha assegurat que no sabia on eren les urnes. Després recuperarem alguns d'aquests moments de la intervenció